empieza. Un programa pensado para una mejor manera de vivir. Y recuerda que Dios te acompaña para que vivas saludablemente. Listo. Amigos de Esperanza Colombia Radio, nuevamente saludándoles. Es un placer realmente estar con ustedes nuevamente en una entrega más de su programa Saludablemente. Un programa hecho para su bienestar, con consejos prácticos de salud, para que usted viva realmente una vida plena. Hablando de vida plena, quiero recordarles que en los dos programas anteriores les queremos regalar, ya fue anunciado en esos dos programas anteriores, el libro Salud Plena. Por lo que, ¿qué requerimos de las personas que van a estar participando? Que nos escriban, manden sus comentarios acerca del programa y ya allí empezará a participar en el transcurso de los siguientes 8 programas que nos faltan para completar toda esta serie. Así de que quiero recordar los nombres que ya están participando. Candelaria de Hoyos, Jorge Hernández, Inés Mesa, Claudia Patricia Silva, Zuli Alvis Arroyo, Lina Brand, Dayana Tafur, Cielo del Carmen Silva, Bernardo Patiño, Gilberto Antonio Arrieta, José Gregorio Salinas, Rodolfo Pradilla, Dioselín Crespín, Ligia Rueda, Omaira Cantillo, Tatiana Palomino, Leonor Ortiz, Consuelo Tobar, Isaí Carvajal, Francisco Payares, Jenny Villero y Nayib Mondragón. Así que un saludo muy especial para ellos, para todos los que también se van a conectar durante la transmisión. Y ya empezaron ellos a participar, así que usted no se nos quede, por favor. Lo que viene hacia adelante en este reto que le hemos llamado Reto Práctico de Salud es muy importante y queremos de que usted se anime a seguirnos programa a programa. A ver, nosotros tenemos unas guías muy espectaculares, muy buenas, acerca del programa Quiero Vivir Sano y un curso práctico de salud que ha derivado de allí. Por lo tanto, las enfermedades crónicos no transmisibles, llamadas también enfermedades del estilo de vida, son reversibles si nos acogemos a un proceso de práctica de buen estilo de vida. Así que estos programas que vamos a seguir desde ahora en adelante justamente van hacia ese objetivo, hacia que usted sencillamente empiece a seguir los consejos que le vamos a estar dando, a hacer eso, a practicar estos consejos, estas actividades, y entonces podamos tener maravillosos resultados con una excelente salud, reversión de enfermedades crónicos no transmisibles o enfermedades del estilo de vida. Bien, vamos a empezar este reto, vamos a empezarlo y queremos hacerlo con todo, para que usted se divierta durante estas 8 semanas. La verdad es que va a ser algo muy bueno. Y para ello hemos invitado a la enfermera Jenny Sánchez. Ella ya es una persona que tiene muy buena experiencia en todo este tema de la salud. Nos estuvo acompañando hace unos programas atrás en curso de reanimación. Así de que Jenny va a estar con nosotros durante los siguientes programas para orientarnos en la temática que vamos a hacer con este reto práctico de salud. Jenny, bienvenida. Bienvenida a tu programa aquí en Saludablemente. ¿Cómo estás? Que aunque son básicos y muy sencillos, son muy importantes para nuestra salud. Ok, entonces vamos a empezar entonces con 2 temas muy importantes para entrar en una concientización de lo que vamos a hacer y de lo que realmente, qué tan importante es nuestra salud y lo que vamos a hacer. Así que Jenny, ¿por dónde arrancamos? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la motivación que vamos a tener y qué nos quiere dar? Bueno, realmente, Freddy, algún día estaba sentada leyendo un libro que se llama Servicio Cristiano y cuando yo leí este texto o este mensaje,
me sentí totalmente identificada y dije, bueno, ya es momento de hacer algo por mí y por la gente que me rodea, porque lamentablemente a veces tenemos mucho conocimiento, o puede que no sea mucho, pero es algo que otra gente desconoce y yo sí lo sé. ¿Por qué no lo he compartido? A veces es por falta de tiempo, no le vemos como esa necesidad o esa responsabilidad que tenemos ante Dios de compartir lo que sabemos. Y el texto decía, me fue presentada una clase de personas conscientes de que poseen impulsos generosos, sentimientos de devoción y un deseo de hacer el bien, y sin embargo al mismo tiempo no hacen nada. Y yo decía, oiga, sí, yo hace mucho rato que quiero hacer algo, que siento que mi profesión es de servicio, pero a veces no hago nada. Entonces dije, no, no más, esto necesita un cambio y necesito hacer algo para poder compartir lo poco que sé. Así que lo que queremos hacer de aquí en adelante, y no solamente es que la gente lo haga, sino que desde mí misma inicie esto, y por eso me comprometo a partir de hoy a que todo lo que aprendan ustedes y lo vayan a vivir, yo lo voy a vivir junto a ustedes, yo también lo voy a practicar. ¿Y qué procuramos o qué queremos? Una reorganización, un cambio de prácticas o hábitos que hasta el momento llevamos, y que ese cambio nos permita tener un mensaje de salud que no llevemos a los demás solamente en teoría, que lo llevemos a los demás porque nosotros lo estamos viviendo. Así que esa es la motivación y esa es la invitación, a que a partir de hoy nosotros vamos a cambiar muchísimas cosas en nuestra vida, para que de esa manera podamos ser testimonio a otras de cómo nos hemos recuperado, de cómo vivimos ahora que estamos practicando estos hábitos, y que la gente así mismo pueda practicarlos en sus vidas. Este cambio de hábitos realmente va a llevar a eso, a una, como dijiste, una reorganización. Mire, en programas anteriores tuvimos como invitado al doctor Aymar Torres, y justamente él nos decía de cómo él está haciendo reversión de diabetes, la diabetes tipo 2. Entonces, hay personas ya, me dijo que alrededor de unas 30 personas ya estaban con reversión de la diabetes sin estar tomando medicamentos, sino solamente con cambios en el estilo de vida. Entonces sí podemos, Jenny, sí podemos. O sea, las personas que están allá, a mí me preocupa también, porque es que nosotros que sabemos y que tenemos el conocimiento, muchas veces nos quedamos como que quietos, y qué bueno que tú hayas encontrado ese párrafo, ¿cierto? Muy hermoso, muy bueno y muy estimulante para todos aquellos que también están en el área de la salud y que de pronto están sin hacer nada. Así que es una invitación también para esas personas, ¿cierto? Claro. Más compañeros nuestros, para que vénganse, que hay mucho por hacer. Hay un mundo que está enfermo y al cual nosotros tenemos que ayudar. Bueno, Jenny, cuéntanos más. Y vamos a ver, Freddy, a lo largo de las sesiones, que muchos de los hábitos que tenemos son por desconocimiento, hábitos dañinos por desconocimiento, y que si nosotros aprendemos el porqué de las cosas, va a ser más fácil para nosotros realizar cambios. Eso es como cuando uno era chiquito y la mamá le decía no porque no y punto, y a uno no le daban muchas ganas de obedecer, pero cuando a uno le dicen es que pasa esto y detrás de eso está todo este componente fisiológico, y bueno, este es el daño que le va a hacer el hábito o eso que usted está consumiendo, pero si usted lo deja, su cuerpo va a dar tal cambio. Bueno, uno les explica fisiológicamente, hay una razón científica detrás de ese hábito, la gente lo capta mucho mejor y se comprometen muchísimo más. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer antes de llegar a esas 8 lecciones prácticas es hacer 2 introductorias, la que vamos a tener hoy y la que sigue. La que vamos a tener hoy nos habla acerca de comprender qué es lo que Dios desea para nosotros, cuáles han sido siempre los planes y los deseos de Dios para mí. Y así, en esa medida de que comprendamos cuál es el deseo de Dios para mí, que es mi creador, que fue quien me construyó, quien hizo esa máquina perfecta, si yo entiendo cuál era su finalidad al crearme, pues yo voy a empezar a ser mucho más consciente de cómo estoy viviendo y cómo hacer eso mucho más compatible con lo que Dios quería. Listo, tú muestras allí una promesa, ¿cierto? Sí. ¿La podemos leer? Claro que sí. Entonces en Éxodo 15:26 nos da una promesa, y como la mayoría de promesas que Dios nos ha dejado son condicionales, esta promesa está basada en las leyes naturales de la salud, las leyes que Él instauró para que nuestro cuerpo funcionara perfectamente. Así que, como les decía, es condicional, por eso voy a leerla al revés. Voy a leer la última parte y luego me devuelvo a la condición, porque la última parte es muy linda. Es una promesa que dice: ninguna enfermedad de las que envié
sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, ay, wow, es hermoso leer que Dios es mi sanador y que Él me promete que no me va a llegar ninguna enfermedad de esas malas. Pero antes de eso se nos olvida leer que en el versículo 26 al comienzo dice: si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios, si haces lo recto delante de sus ojos, si das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ahí sí viene la promesa, ninguna enfermedad. Entonces a veces nos olvidamos de esa condición bajo la cual Él nos hizo esa promesa. Y vivimos como queremos, como se nos ocurre, pero no nos damos cuenta de que para poder reclamar esa promesa hay que ser obediente a sus leyes, ¿cierto? Hay que guardar sus estatutos, hay unas condiciones allí que debemos cumplir. Hay algo, Jenny, con respecto a eso, y es algo que siempre es muy común escuchar. Cuéntame, ¿cómo estás? No, imagínate, tengo X enfermedad. Ay, eso. No, es la voluntad de Dios. Jenny, ¿es la voluntad de Dios que tengamos enfermedades? Claro que no, claro que no. Él siempre quiso que tuviéramos salud, que prosperáramos y que tuviéramos salud. Hay una pregunta ahí como para que discutamos y para que ustedes la mediten y la piensen. Y es mucha gente también, yo lo he escuchado mucho en la gente que dicen, pero es que de algo me voy a morir. Entonces definitivamente, ¿para qué me privo de tantos placeres que hay en este mundo, en esta vida? Yo vivo como quiero, finalmente de alguna cosa me va a tener que morir porque sí, somos mortales, eso nadie lo va a negar. Entonces es como para que pensemos, claro, es una realidad que todos nos vamos a enfrentar en algún momento a la enfermedad o tal vez a la muerte, y que una vida por más saludable que vivamos no nos va a volver inmortales de la nada, o sea, vamos a seguir siendo mortales. Pero ¿será que entonces eso significa que yo no me tengo que cuidar, que puedo vivir como quiera porque de algo me voy a morir? O sea, Jenny, a ver, hay algo. De pronto yo pienso de que las personas que se expresan de esa manera es porque no conocen un proceso de enfermedad. Por ejemplo, una persona con hipertensión, con la presión alta, es una persona que tiene que vivir ya bajo un régimen alimenticio que de pronto ni le gusta. Tiene que vivir bajo 3 y 4 pastillas. Tiene que vivir pensando en que en cualquier momento le va a dar un infarto. O sea, una enfermedad crónica no transmisible es una carga pesada para ella, para la familia y para la sociedad. Porque cuánto medicamento vale, cuánto costo le hay para el sistema de salud una hipertensión. Hablemos de la diabetes, por ejemplo, una de diabetes horrible, o sea, es una esclavitud, por así decirlo, en pastillas. Y estoy hablando de la diabetes tipo 2, ¿cierto? No, de la 1 no, sino de la 2, que es la que nos achacamos nosotros mismos. La diabetes tipo 1 ya la persona nace con ese desperfecto allí. Ahí no hay nada que hacer, no hablemos de eso. Pero la 2 nos las achacamos nosotros por los malos hábitos en nuestra vida. Hablemos entonces de un cáncer que también puede ser evitado mediante un buen estilo de vida. Entonces, ahora, ¿para qué vivir bueno? Oiga, porque es una carga horrible tanto para la persona, la familia y la sociedad, una enfermedad de estas crónicas, ¿cierto? Enfermedades que podemos evitarlas si tenemos un buen estilo de vida. Exactamente, entonces eso no significa que aunque eso no nos va a volver inmortales, eso no significa que entonces no hagamos nada para hacerlo mejor por cuidarnos, es nuestra parte, es la parte que nos toca, cuidarnos para evitar muchas cosas que son prevenibles y que, como dices, Fredis, no solamente me va a afectar a mí, va a afectar a mi familia, porque es que yo puedo pensar que es mi cuerpo y que soy yo y que es mi vida, pero a mi alrededor hay gente que me quiere y que sufre cuando me ve enferma, entonces a veces no somos conscientes de eso. Mira una frase que dice Joseph Leonard, que es un famoso médico, y dice que el ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando su salud y la segunda mitad o la otra mitad intentando restablecerla. Es un patrón que se repite mucho y que lo vemos mucho en la sociedad. Hasta cierta parte de nuestra vida nada nos importa, hacemos de todo porque no vemos aún las consecuencias. Nuestro cuerpo es tan agradecido, y yo a veces digo lamentablemente es tan agradecido. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque como no vemos una consecuencia de lo que estamos haciendo pronta, inmediata, entonces creemos que no estamos haciendo nada en contra de nuestro cuerpo, que no va a pasar nada. Pero el cuerpo es muy paciente, es muy considerado y aguanta, pero después de la segunda mitad de nuestra vida
hemos arruinado y ahora sí vemos las consecuencias, entonces ahora sí vamos al médico, compramos tratamientos, pastillas y empezamos a hacer todo lo que debimos haber hecho desde muy jóvenes. Hablemos, por ejemplo, se me ocurre ahorita pensar en, por ejemplo, la gente joven que empiezan a fumar a temprana edad. Y no, el cigarrillo está bien, no hay problema, yo fumo y entonces mis amigos fuman, yo también debo fumar, si no estoy fumando no me aceptan en el grupo y empieza ese círculo allí, fumar, fumar. Media vida, por ahí tipo, me imagino que es 30, 35 años, deteriorando su salud y a partir de ahí empiezan a aparecer los problemas respiratorios. Ahora sí, busque plata para tener oxígeno en casa, para permanecer con la balita de oxígeno, exámenes en cantidad y la vida realmente se disminuye. De un 100% que debiste haber estado trabajando, ahora estás viviendo con un 50 o un 40%. Entonces, eso es muy real y la vida hay que cuidarla. Porque claro, después de la mitad de la vida, como dijo este médico, Joseph Leonard, vamos a tratar de restablecerla cuando ya no. El alcohol, por ejemplo, la comida de tanta grasa nos lleva a una hipertensión. ¿Cuándo aparece la hipertensión? Ya por allá, 50 y pico de años. Cuando ya realmente es más complejo, entonces retroceder todas esas cosas. Bueno, tú dices, no, el cuerpo, es que, vea, y ahí es donde está Jenny. El cuerpo está muy bien hecho. Nosotros no nacemos, no fuimos sacados por ahí de un renacuajo paseador. No, eso no es al azar. Nosotros tenemos un diseño tan perfecto, un diseño espectacular y por eso es que aguantamos tanto por el maravilloso diseño que tenemos nosotros. Sí. Y Freddy, es cierto, a veces decimos, o es muy común la frase, la salud es lo más valioso que hay. Yo pudiera no tener plata, no tener no sé qué, pero si tengo salud, ese es el bien más precioso que podemos tener. Pero lamentablemente se vuelve una frase poco consciente, de la que somos poco conscientes. ¿Por qué? Porque seguimos haciéndonos daño, seguimos portándonos mal con nuestro propio cuerpo y solamente creamos conciencia cuando nos diagnostican un problema serio de salud. O no sé, Freddy, cómo lo ha percibido con la gente que ha tenido que atender en algún momento de la vida, pero uno ve que la verdadera conciencia lamentablemente se crea solo cuando nos dicen, usted tiene una enfermedad crónica, usted tiene una enfermedad terminal, le queda tanto tiempo de vida. Ahí es cuando realmente somos conscientes y estamos dispuestos a hacer lo que nos pidan. O sea, si a uno le diagnostican hoy algo, ahí sí uno dice, no, ¿qué me tomo? ¿Qué me hago? ¿Cuánto corro? Todo lo que me pongan a hacer yo lo hago. ¿Por qué no, antes de diagnosticarme algo así, por qué no tener esa misma actitud? Mira, por ejemplo, me hace recordar mis años trabajando en cuidados intensivos. Yo a muchos pacientes, fueron muchos los que les preguntaba, pacientes infartados, cuénteme, ¿usted dónde trabaja? No, tengo mi propio negocio. Ah, tiene su propio negocio. Cuénteme, ¿y cada cuánto usted toma descanso en su trabajo? ¿Cada cuánto? O sea, ¿cuánto hace que tuvo sus últimas vacaciones? Me miraban así como que, o sea, la mirada era como que, oye, este bobo no se da cuenta de que yo soy dueño de un negocio y que no puedo cerrarlo. O sea, sí. La mirada era así, entonces yo decía, entonces yo también me lo quedaba viendo y le decía, pero sí. O sea, tuvo vacaciones. Dice, no, ¿cómo? Si es que yo toda mi vida he estado trabajando al frente de mi negocio y yo no puedo cerrarlo. Si yo cierro, me quiebro. Y entonces yo le decía, pero si se da cuenta de que en estos momentos está tirado en una cama con un infarto producto de todo ese estrés y de todo lo que le ha causado el estrés y la mala alimentación y de todo. Entonces ahí como que reaccionaban y ya trataban como que de disculparse un poco. Pero es eso, Jenny, es eso. Nosotros creemos de que no nos vamos a enfermar y que cuando ya viene el campanazo feo, entonces sí, vamos a correr. Y es más duro la carrera, ahí es más duro, ¿cierto? Claro. Bueno, Freddy, hay algunos estudios que nos cuentan que nuestra salud depende 90% de las decisiones que tomamos en nuestro estilo de vida. 90% de mi salud está en mis manos, en mis hábitos. Un buen estilo de vida proporciona entre 7 y 10 años más de vida. Entonces, mire que aunque no podemos ser inmortales por más saludables que seamos, sí podemos darle más calidad y más años a la vida que tengamos, más tiempo con nuestra familia. Así que hay unas prácticas básicas relacionadas con esa longevidad, con ese hecho de que yo pueda vivir un poquito más de lo que viviría si sigo como voy.
¿Cuáles son esas prácticas en general? Dormir de 7 a 8 horas diarias, desayunar siempre, cada día nuestro desayuno debe ser bien preparado. Jenny, pero ese sueño es en la noche o en el día. Eso es uno de los temas que vamos a ver a profundidad. Esa es la sesión, una de las sesiones que van más adelante. Aquí solamente les voy a contar y los voy a dejar antojados, pero todos esos detalles los vamos a ver cuando toque esa práctica o ese hábito. Entonces, bueno, unos nos hablan acerca del descanso, otros nos hablan acerca de la nutrición, de cómo comer, ¿cierto? Otros del consumo o de evitar el consumo de algunas sustancias nocivas como el alcohol, el cigarrillo. Otra es mantener un peso saludable y hacer actividad física todos los días. Son algunas de esas que vamos a ver más adelante a detalle. Pero yo quiero hacer un poquito de énfasis en la de mantener un peso saludable, porque todos entendemos que como que es dormir o bueno, sabemos cómo es como lo adecuado, tenemos una noción de estos hábitos que les mencioné, pero un peso saludable probablemente sí necesite que hagamos en este momento un poquito de énfasis para que la gente en este momento desde ya pueda saber si su peso actual es saludable o no es saludable, o qué es eso de que mi peso sea saludable, de qué depende, cómo lo mido. Entonces tenemos una medida muy estándar para los adultos que se llama índice de masa corporal y es muy fácil que cada uno de ustedes, allá donde está en su casa en este momento, si conoce su peso y su altura, lo puede hacer. Si no, pues tendría que medirse cuánto mide y tendría que ir a un lugar donde tenga una báscula y pueda pesarse en este momento cómo está. ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra altura y multiplicarla nuevamente por ella, porque a veces cometemos el error de que multiplicamos la estatura por 2. No es por 2, es elevarla al cuadrado. O sea que si yo mido 1.58, yo tengo que multiplicar 1.58 por 1.58, ¿cierto? Listo, ya te doy el resultado. 1.58 por 1.58. Eso me da 2.49. 2.49, listo. Entonces ese valor lo vamos a tener ahí listico. Ahora, ¿yo qué hago? Yo me peso y resulta que acabo de pesar 55 kilos. Entonces, esos 55 los divido en ¿cuánto, Freddy? 20 en 2.49. Eso, entonces 55 dividido en 2.49. ¿Cuánto es mi índice de masa corporal? 22.08, 22. Listo, muy bien. Entonces, miren, acá hay una tablita donde nos dice que si ese resultado me da menor a 18.4, yo estoy baja de peso. Si me da entre 18.5 y 24.9, yo estoy allí, estoy con un peso normal. Y qué rico que nosotros pudiéramos hablarles a otros de salud y mostrando que nosotros estamos cumpliendo, estamos bajo esos parámetros. Ustedes se imaginan yo dándoles un curso práctico de salud y que yo estuviera en una obesidad mórbida donde ese valor hubiera dado más de 40. Es difícil que la gente pueda creer en lo que yo les estoy diciendo. Este es el tuyo, este es real. Ese es real, entonces no es de la película ni de nada, es el real. No, es el real. Entonces, okay. que podamos llegar a este punto no solamente en mi peso, sino en todos, que yo pueda hablar con propiedad del agua, del sol, del descanso, de todos. Entonces, bueno, en este voy bien, ahí vamos bien, puedo seguir siendo la profe porque estoy cumpliendo con ese peso normal. Si vamos de 25 a 29.9, estaríamos hablando de una persona en sobrepeso. Si va de 30 a 34.9, ya es un grado de obesidad, pero leve. Y de 35 a 39.9 es una obesidad media, de 40 para arriba es una obesidad mórbida, es decir, una obesidad que en cualquier momento lo puede llevar a la muerte. Ok, Jenny, vamos a hacer lo siguiente. Ya que tú lo hiciste, vamos a házmelo a mí entonces. A ver, ¿cómo me va a mí? No tengo aquí a la mano calculadora, Freddy, pero no, dale, yo peso, dale, yo lo hago. Pues yo mido 1.72. Exacto. Entonces, 1.72 por 1.72. 1.72. Eso me da 2.95. Listo. Ahora su peso sobre 2.95. Entonces, en este momento creo que estoy pesando 58 kilogramos. Nunca he estado muy pesado. Sí. Entre 2.95, ¿cierto? Sí. Entonces, 58 dividido 2.95 me da 19.6. O sea, ¿dónde estoy? Perfecto. Estás en el peso normal, que es entre 18.5 y 24.9. Quisiéramos invitar, ¿será que Henry está por ahí que nos mande los datos? A ver cómo le va. Y cada uno si se atreve.
coja la calculadora y hágalo inmediatamente y hágase su propio diagnóstico. ¿En qué peso se encuentra? ¿Bajo, normal, sobrepeso o qué tipo de obesidad está sufriendo? Ahora, si se encuentran algunos desniveles, no es para que se desanime, nada de eso, todo lo contrario. Nosotros necesitamos crear conciencia y saber en qué estado estamos para saber qué debemos hacer. Es como si yo salgo de la casa sin mirarme al espejo, no tengo ni idea cómo voy. Pero yo antes de salir y después de que me arreglo, me miro a ver cómo fue que quedé. Entonces, no es malo mirarnos y darnos cuenta cómo estamos. Ahora, la solución es lo que hay que buscar. Si yo veo que estoy mal, tengo que buscar solución. Y si veo que estoy bien, tengo que mantenerme bien. Así que tengo que seguir trabajando por eso, porque me puedo salir de lo normal si me excedo de pronto en algunas cosas. Entonces, es para que tengamos un diagnóstico propio y podamos definir qué vamos a hacer de aquí en adelante con eso que hemos encontrado. Jenny, y me parece que es importante comentarle a nuestros oyentes y a las personas que nos pueden estar viendo también por las redes sociales, que el sobrepeso y la obesidad es el primer paso para las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, sí, porque eso hay que recalcarlo y repetirlo y volverlo a repetir hasta que la persona realmente tome conciencia de que mantenerse en sobrepeso y en obesidad es el primer paso. Paso para totalmente desórdenes de todo tipo en nuestro organismo. Y ya no estamos hablando tanto de estética. Muchos se meten al gimnasio y quieren bajar de pesos por verse bonitos, pero créanme que eso es lo menos importante en este momento. Realmente es por salud, porque es que eso me lleva a muchísimas enfermedades y lo peor es que me lleva a enfermedades que llevan a otras, o sea, que están conectadas entre sí. Que si yo me vuelvo hipertensa por mi sobrepeso, fácilmente me voy a volver diabética y va a ser un círculo vicioso hasta enfermedades renales, o sea, todas están conectadas y eso depende de ese sobrepeso. Entonces no es solamente por verme bonito o feo, es porque realmente esto me puede llevar a sufrir enfermedades que, como decíamos ahora, son muy difíciles de sobrellevar. Sí, son una carga, realmente son una carga y complicados, y el gasto, como decíamos, ¿no? Es grandísimo. Sí, bueno. Hay otro cálculo que podemos aprender rápidamente a hacer y es cómo saber cuánto yo debería pesar según mi estatura, porque bueno, el anterior nos mostraba cuáles son como los rangos normales, pero en este momento yo quisiera saber cuánto yo debería pesar. Por ejemplo, a mí me dio un índice de masa corporal de 40 y sé que estoy en una obesidad mórbida y que estoy terrible, pero yo quiero saber ¿cuánto entonces yo debería pesar para mi estatura para saber cuántos kilos tengo que rebajar, para saber cuál es mi ideal? Entonces es muy fácil, multiplican también la estatura por la estatura y eso lo van a multiplicar por el índice de masa ideal. Entonces sabemos que el índice de masa corporal ideal lo veíamos aquí que está entre 18,5 y 24,9. ¿Cuánto sería la mitad entre 18,5 y 24,9? Por ahí un 22, ¿cierto? Está como en todo el medio. En el medio de lo normal. O sea que si ese es el índice de masa corporal ideal, o sea, sería el 22, entonces yo multiplico. Hagamos el ejercicio con Freddy, puede ser. Multiplique su estatura por su estatura. Listo, dio 2 puntos. Espérate, vamos y lo hacemos de nuevo. 1.72 por 1.72. Listo, ¿cuánto le dio? Eso me dio 2.95. Listo, y vamos a multiplicar eso por 22, que es el ideal. 22 por, ¿cuánto dije? 2.95. 2.95. Igual a 64.9. Ese es el ideal, o sea, eso sería como lo que él debería pesar. Por lo menos en mi caso me dio 2.4 por 22, me da 52.8, o sea, mi peso ideal es 52. ¿Qué puedo pesar? Entre 44 y 60, porque si yo multiplico eso por lo mínimo permitido para estar bien, que es 18.5, o por el máximo permitido para estar bien, que es 24.9, me da un rango amplio, me da un rango alto, o sea, yo puedo estar entre 44 y 60 y estoy bien, todo ese rango está bien, pero lo ideal es el centro, así que si yo quiero mantenerme en lo mejor posible, yo tendría que mantenerme en 52 kilos, pero puedo llegar hasta el límite de 60, pero nunca, lo ideal es que nunca estemos en los límites ni de bajo peso ni de sobrepeso, sino que nos mantengamos siempre como en la mitad. Así que bueno, Freddy, no sé si de pronto nos quedó claro el ejercicio, es muy sencillo, ¿cierto? Y nos podemos dar una idea de cómo estamos. Pero yo quiero ahora que reflexionemos la idea, Jenny, es que las personas que nos escuchan lo hagan. O sea, por eso vamos a repetírselo para que lo hagan. Bueno, entonces
volvamos a retomarlo. La segunda fórmula es tomar la talla al cuadrado, o sea, 1,70 por 1,70, ¿cierto? Exacto. Que nos da 2 y pico, y lo que nos dé multiplicarlo por el ideal. Vamos a colocar que el ideal es 22. Dejemos eso como ideal. Sí. ¿Cierto? Exacto. Y ahí nos daría el peso. Eso es lo que debo pesar, o sea, esa sería mi meta, porque bueno, si ya me di cuenta que estoy en sobrepeso, en obesidad, entonces ya con esta nueva fórmula ustedes pueden programarse su propia meta. Okay. Así que ya como para ir cerrando, yo quiero que la gente que nos acompaña a partir de hoy pueda sentirse motivada a seguir con nosotros hasta el final. O sea, si usted hoy se ha dado cuenta que tiene alguna falencia en su peso, que tiene alguna falencia en sus hábitos, que no es consciente de cuán valiosa es su salud y quiere cuidarla, lo invitamos para que no se despegue de ninguno de los programas que sigue, porque en cada uno vamos a dar detalles, vamos a darles tips, herramientas para que ustedes puedan realmente lograr estos hábitos. Muchos hábitos no somos capaces de lograrlos porque lo hacemos de una manera errada y no nos han dado estos tips que ustedes van a aprender acá. Entonces a veces decimos, listo, vamos a cambiar el mundo, yo voy a hacer otra a partir de hoy y voy a hacer deporte. Y resulta que eso nos dura 1 o 2 días máximo hasta que empezamos a sentir dolor muscular y decimos, no más, hasta aquí llegué yo. Y así con todos los hábitos, yo misma lo he vivido y lo he experimentado. ¿Por qué? Porque no tenía una orientación que me guiara y que me acompañara en el proceso para yo realmente interiorizar ese hábito y convertirlo en algo ya constante en mi vida. Entonces, los invito para que empecemos a partir de este programa y los vean todos consecutivos y al final usted va a poder sentir el cambio en su vida y la gente que lo rodea también lo va a ver en usted. Pero entonces quiero que en todos los cursos o en todas las sesiones que veamos, Freddy, los invitemos a buscar de ese hábito que estamos hablando en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? Y en este proceso, en el de hoy se llama Los deseos de Dios para mi vida. Vamos a ver qué quería Dios para nosotros, qué pensaba Él cuando nos creó, pero lo más importante y la primera pregunta es, ¿qué nos enseña acerca de quién nos creó? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién nos creó? Y Génesis 1:26 dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, si vemos el relato de la creación, nos damos cuenta de que Él se tomó el trabajo de crearnos. Él nos dijo, sea el hombre, hágase la mujer. Él se tomó el trabajo de hacernos detalladamente y nos hizo perfectamente. Así que es muy importante entender que Él es mi creador. Porque si yo quiero un consejo, por ejemplo, Freddy, si usted compra una lavadora y la lavadora se le daña, ¿usted a quién llama o usted a quién le pide consejo de qué tiene que hacer o usted la sabe reparar? Al técnico que sabe de ese artefacto. Exacto. Y mire que todos los electrodomésticos vienen con un ¿qué? Con un manual. Con un manual de instrucción. Así que Dios, que fue nuestro creador, es el que mejor puede asesorarnos en cuanto a nuestra salud. Por eso muchos de los consejos que vamos a compartir con ustedes los encontramos en la Biblia y en otros libros que Él ha inspirado también para que nos sirvan de ayuda. Y como Él es quien nos creó, pues ¿quién mejor que Él para saber cómo funcionamos y cómo mantenernos bien? Los manuales de instrucción de los electrodomésticos vienen justamente ¿para qué? Para que los usemos bien, les demos un buen uso y asimismo ellos puedan durar el máximo posible. Pero hay un problema, Jenny, pero hay un problema. Sí. Hay un problema y a mí me ha pasado. Sí. Sacamos el equipo, vamos, lo armamos, alegres y lo enchuflamos y de pronto, ¿qué pasó? ¡Hey, qué no sirve! Vino dañado. Sí. Es que no leemos el manual. Que lo primero que hacemos es coger el manual y botarlo o guardarlo por allá en la misma caja donde venía y entonces miramos ese electrodoméstico y nos creemos con el suficiente conocimiento de saberlo manejar, pero si traen ahí es por algo. Sí, o sea, de que si nosotros en estos momentos tomáramos ese libro y lo leyéramos vamos a decir lo siguiente, tú tienes una niña pequeña, ¿qué tendría que hacerle? Leerle el manual en estos momentos para que ella más adelante sepa cómo actuar en su vida, qué estilo de vida llevar. Así que todos los papás que nos están escuchando, que tienen hijos pequeños, ¿qué hay que hacer? Vamos a leer el manual que nos enseña cómo tratar ese bebecito, cómo irlo criando y qué enseñarle a él para que más adelante sea una persona realmente buena en la sociedad. Pero ¿qué estamos haciendo?
el manual lo dejamos a un lado y empezamos a tratar este cuerpo como querramos y cosechamos entonces malos hábitos y vienen las enfermedades catastróficas que le llaman, ¿cierto? Sí, Freddy, si usted toca un tema muy importante y es el hecho de que este programa no es para adultos solamente, este programa es para toda la familia, para todos. ¿Por qué? Porque si usted ya es un adulto mayor y ya tiene alguna enfermedad crónica, con esto usted va a aprender cómo cuidarse para que esa enfermedad crónica pueda ser mejor llevada, incluso hasta revertida. Si usted es joven y no ha sufrido, es para prevenirla. Y los niños Exacto. son el público más importante. ¿Por qué? Porque es donde se crean los hábitos. Si un niño no aprende a tomar agua desde pequeño, créame que es muy difícil que de adulto se tome las 8 vasos diarios. Eso es muy complicado. Entonces, lo rico es que podamos vivir esto en familia y que incluyamos a nuestros niños para que ellos crezcan con buenos hábitos y no sufran como nosotros ya siendo adultos, intentando interiorizar una mano de hábitos que nunca nos enseñaron. Okay. Entonces, la segunda pregunta es, ¿será que Dios se preocupa por nuestra salud? Y encontramos una respuesta muy linda en Tercera de Juan 2, y era que Él desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud y que prospere nuestra alma. O sea, Él siempre quiso que tuviéramos salud. Ese es su deseo y esa es su preocupación actual, que nosotros podamos hacer lo que esté en nuestras manos para tener una buena salud. Ahora, ¿qué significa nuestro cuerpo para Dios? Leamos 1 Corintios 6:19. En 1 Corintios 6:19 nos dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Esta versión me gustó muchísimo porque es muy clara. O sea, ese cuerpo que usted tiene y que usted está manejando, usted es una administradora, usted se lo prestaron. No es suyo, pertenece a Dios. Por eso debemos darle la honra a Él con todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, con lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que oímos, porque realmente ni siquiera los oídos, los ojos son nuestros. Todo le pertenece a Dios y vamos a tener que darle cuenta a Él de eso. Jenny, o sea, a ver, si en este momento yo estoy consumiendo cosas dañinas, la pregunta sería, ¿al Espíritu Santo le gustará esa comida que me voy a comer? Claro que no, eso es lo que dicen que uno debería, hay dos recomendaciones para ir a mercar. La primera es irse lleno, para no antojarse de tanta cosa que no es necesaria. Y la segunda es orar, deberíamos orar cada vez que vayamos a mercar y que sea Dios quien dirija nuestras elecciones al momento de comprar nuestros alimentos, igual al momento de prepararlos, porque lo vamos a ver en el tema de nutrición, que no es solamente qué me como, es cómo me lo como, cómo lo preparo, muchas cosas alrededor de ese tema. Pero definitivamente Dios debería guiar todas nuestras decisiones y nuestras elecciones. Ok. Y finalmente, bueno, faltan dos. La cuarta nos dice, ¿qué dice la Biblia sobre las decisiones? En Deuteronomios 30, 19 y 20, él dice, he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan, para que ames al Señor tu Dios y atiendas a su voz y lo sigas, pues Él es para tu vida, para ti vida prolongación de tus días. Él nos da la decisión, la elección es nuestra, pero Él nos dice, escojan la vida, o sea, lo que Él desea es que vivamos, que atendamos su voz, que sigamos sus instrucciones, y dice que Él es para nosotros vida y prolongación de nuestros días. Si queremos tener vida, salud, que nuestros días sean prolongados y los de nuestros familiares, pues deberíamos elegir seguir sus consejos. Y por último, en caso de enfermedad, ¿puede Dios hacer algo por nosotros? Lo encontramos en Éxodo 23, 25, es un texto que nos dice, a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Es otra promesa condicional como la anterior, ¿no? Dice que bendecirá su pan y sus aguas y quitará toda enfermedad de en medio de ustedes. Pero al comienzo del versículo dice, a Jehová vuestro Dios serviréis. Entonces es condicional. Ahora, Freddy, yo le quiero preguntar, yo creo que usted se ha enfrentado muchas veces a esta situación, y es al hecho de que cuando ya hay una persona enferma, digámoslo así, una persona terminal, que ya le diagnosticaron una enfermedad que va a acabar con su vida dentro de muy poco tiempo, ¿cuál es el mensaje para esa persona? Porque a veces tendemos a irnos al extremo de decir que Dios lo va a sanar, ¿cierto? Y a veces es un error de pronto tomar esa atribución de decirle, no se preocupe, que a partir de hoy usted va a hacer estos remedios y Dios lo va a sanar. Podemos caer en un tipo de presunción, ¿cierto?
No sé si Freddy se ha enfrentado a este tipo de situaciones y ha tenido que orar por personas enfermas. ¿Cómo se maneja este tema de leerles este texto bíblico en el que dice que va a quitar toda enfermedad de él? ¿Y cómo lo relacionamos con eso de que a Dios debemos servir? O sea, con esa condición previa. A ver, Janina, Dios nos da a nosotros oportunidades durante nuestra juventud de servirle y de escoger siempre lo mejor. Y ahí el versículo anterior es muy interesante. Es más, y quería ponerlo como ejemplo de lo que está pasando, por ejemplo, con la gente que estamos tratando de llevar una vida, un estilo de vida saludable. Dice que habrá prolongación de días. Entonces, estos cambios que tú y que en estos momentos estamos proponiéndole a las personas es justamente para eso, ¿cierto? Para la prolongación de días y que lo podemos conseguir con esto. Pero llega un momento en donde las personas realmente escogemos mal. Y de pronto por desconocimiento, como tú decías al principio, porque no conocemos cómo llevar unos hábitos buenos, cómo tener una vida saludable, entonces nos vemos abocados a eso. Pero les cuento de que realmente cuando ya la persona, nosotros tenemos que ser también, cuando nosotros queremos orar por alguien que está en una situación ya difícil de salud, ¿qué sucede? Nosotros debemos mirar la parte clínica de esa persona. O sea, ¿qué es lo que realmente está padeciendo esa persona? Porque un paciente que tenga ya una enfermedad renal con un diagnóstico ya malo o un cáncer terminal que ya está en cuidados paliativos, yo no puedo llegar a decirle que el Señor te va a curar mañana. O sea, eso es poner a Dios en juego, el nombre de Dios en juego, es ponerlo en mal. Porque si esa persona muere, los familiares que van a decir, mira, ese Dios de él no sirve para nada. Entonces, en ese caso, a las personas que les gusta orar por los enfermos, a esas personas que es muy bueno, vayan, háganlo excelente. Es más, por ahí hay una escritora, ¿cierto?, de Estados Unidos que escribió acerca de este tema y dice de que nosotros deberíamos estar orando constantemente por los enfermos porque si no lo hacemos, los privamos de bendiciones importantísimas que el cielo quiere brindarles. Pero hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero vayamos y preguntémosle al médico, doctor, si es que la persona está hospitalizada, doctor, ¿cuál es la situación del Señor? No, es que ese Señor solamente le quedan 3 días de vida. Bueno, entonces vayamos a orar con esa persona para que tenga paz espiritual, que tenga paz en su vida, que él se encuentre con un perdón de pecados y que él pueda irse en tranquilidad, que se reconcilie con sus familiares, que se vaya en un buen estado, pero no ir a hacer promesas falsas. Nosotros, claro. Entonces, en ese momento, la adoración debería ser, cúmplase, Señor, tu voluntad. Exacto, sí. Aunque no es la voluntad de Dios que él esté allí enfermo. Claro, exactamente. Lo primero que yo creo que hay que hacer énfasis es en eso, Freddy. La voluntad de Dios nunca fue que nos enfermáramos y muchas de las causas de que estemos en un proceso de enfermedad son nuestros propios hábitos. Hay que hacer conciencia de que la gente sea consciente de que Dios no le mandó la enfermedad, sino que probablemente una es pues el mundo de pecado y de contaminación en el que estamos, porque muchas personas que han sido saludables en su vida también pueden tener cáncer, porque el cáncer no es solamente por mi mala alimentación o mis malos hábitos, sino que estamos en un mundo en el que ya el cáncer está a las puertas y nos puede tocar a cualquiera de nosotros, o sea que tampoco es hacerlo sentir culpable de que él está ahí por su culpa, por su propia culpa, sino que debemos tener mucho tacto con estas personas. Entonces, puede ser que su enfermedad sea consecuencia del mundo de pecado en el que estamos, puede ser que sea consecuencia de algunos malos hábitos de nuestra salud, pero jamás va a ser consecuencia de que es que Dios lo quiso castigar, de que Dios se está vengando, de que es culpa de Dios. Eso sí debe quedar muy claro. Ahora, Freddy, hay una promesa, esa misma promesa le podemos dar una aplicación y esa sí podemos hacerla sin temor alguno de decírsela al que sea. Y es que es cierto que Él va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros, aunque no sea en esta tierra, aunque mi enfermedad me va a llevar a morirme pronto, yo puedo seguirle dando a esa persona esa promesa hermosa de que va a llegar un momento en que ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber dolor, muerte, sufrimiento y que Dios finalmente
va a quitar toda enfermedad en medio de nosotros, y eso es en la tierra nueva, ¿cierto? Cuando Él regrese por nosotros, definitivamente va a quitar toda enfermedad. Así que la promesa sigue vigente, aunque yo esté hablando con una persona que tiene sus días contados, le puedo seguir prometiendo o contando la promesa de Dios, y es de que Él en algún momento va a quitar toda esa enfermedad de nosotros. Sí, yo pienso, Jenny, de que en estos momentos podríamos remontarnos a lo que se llama las profecías en la Biblia. Por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar el libro de Daniel y Apocalipsis, y ahí nos estamos dando cuenta de que todo se ha cumplido al pie de la letra. O sea, o sea, el mundo ha ido como un relojito, ahí, preciso, preciso. A la hora precisa todo se ha cumplido. Y eso que tú acabas de decir es una promesa, está en profecía todavía y se va a cumplir. Así que ahí sí no debe dar miedo. Sí. Ahí sí no debe darnos miedo. Ha llegado nuestro momento final, y es de que nosotros, cada uno donde estamos, tomemos una decisión personal y un compromiso, no con el programa, no con Freddy, no conmigo, sino allá mismo con usted y con Dios, una decisión personal. Esta decisión de hoy está muy guiada a lo que hemos visto, y es a que Dios nos creó, a que Él fue nuestro creador. Dice Salmo 139:13 que Él nos creó nuestras entrañas y nos formó desde el vientre de nuestra mamá. Así que la invitación para hoy es esta: reconozco que mi cuerpo fue creado por Dios, que debo cuidarlo, que debo mantener buenas prácticas de salud, y por lo tanto decido seguir aprendiendo sobre un estilo de vida saludable que esté de acuerdo a los principios bíblicos. Entonces, la decisión personal que queremos hoy que cada uno de nosotros tome es que sea consciente que Dios fue quien lo creó, que sea consciente que debe cuidar su cuerpo, y que por lo tanto se comprometa a seguir aprendiendo con nosotros y con todas las herramientas que usted pueda encontrar a su alcance. Siga aprendiendo acerca de un estilo de vida saludable, y que sobre todo esté de acuerdo con los principios que Dios ha dejado en su palabra. Entonces, debe quedar claro, ¿no?, con esta primera lección que hemos estudiado acerca de la pregunta de dónde venimos, porque hay 3 preguntas. La pregunta es de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Si nosotros tenemos esas respuestas, de seguro que la vida es mucho más fácil. Y Claro. realmente es una vida que se afronta con optimismo. Sabemos por nuestra creencia de que venimos de Dios. Y pienso que hoy, con esta lección y con estas citas bíblicas, ¿no?, que has dado, queda definido el asunto. O sea, la primera pregunta es que venimos de un Dios creador. Es muy difícil, y pienso de que las personas tal vez que nos escuchan, que no tienen una creencia con respecto a que venimos de un Dios, es muy complejo. O sea, es más fácil creer que venimos de un ser que creer que venimos de la nada. Porque es que, o sea, hay que tener más fe, hay que tener un esfuerzo mental mucho más grande en creer que de la nada, ojo, de la nada, puede surgir algo. Sí. O sea, ¿cómo? Si es que, o sea, porque es que la teoría es esa, la teoría es que estaba el espacio totalmente vacío, donde no había nada, o sea, nada es nada, ni siquiera la N con la A, la B con la A, o sea, no había absolutamente nada, y que de pronto hubo unas partículas de helio y creo que de hidrógeno, creo que fue, no recuerdo bien, pero que esas partículas se unieron, pero sí que no había nada. ¿De dónde aparecieron las partículas? Claro. Entonces es como que hay que tener una fe mucho más grande para creer eso, y que eso se va creando, se va uniendo, pero ¿cómo se van a unir si no hay una fuerza gravitacional, si no hay una fuerza de cohesión, porque no había nada? Sin embargo, se fueron uniendo hasta que un día explotaron, que fue ¿cuál es la teoría esa? Big Bang. Entonces explotó, y en esa explosión, ojo, cuando algo explota, ¿para dónde van las partículas? ¿Se unen o se desunen? Se desunen. Y cada quien arranca por una vía. Entonces, después de la explosión, entonces se unieron las partículas. Oye, pero ¿cómo se van a unir si después de que hay una explosión tan grande, esa partícula va viajando en línea recta? No se va a devolver para decir, hey, espérate que me equivoqué, yo vengo para acá. O sea, hay que tener más fe en creer esa cosa que creer en que Dios de la tierra, porque eso somos. Nosotros, si nosotros leemos o buscamos en un laboratorio, vemos la composición de nuestro cuerpo, sabemos de que tenemos los mismos componentes que tiene la Tierra.
O sea, de que no es nada descabellado. Entonces, hay que tener, como te digo, más fe en creer esas cosas tan impresionantes como la evolución que creer en la creación. La creación es fácil de creerla, ahí está. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo demás. Y ahí está. O sea, es muy sencillo. Y bueno, decirles de que si tenemos claro eso, de dónde venimos, de aquí en adelante va a ser más fácil el asunto. De dónde venimos y que somos personas escogidas por el ser creador para bendecir su nombre mediante nuestra salud. Porque qué más preciado que eso. Exacto, es un regalo que Él nos dio, que nos prestó, y cuando a uno le regalan algo, lo mínimo que uno puede hacer es cuidarlo, conservarlo de la mejor manera. Así que esa es la invitación que queremos hacerles a ustedes, y queremos contarles que nosotros también lo vamos a hacer. Lo que no estemos aplicando lo vamos a empezar a aplicar para que ustedes sientan que no están solos en este proceso. Bueno, entonces quiero decirles que nuestro amigo Henry tiene un índice de masa corporal de 23. Henry es nuestro director en Esperanza Colombia Radio, o sea que él está bien, está en el punto. O sea que Henry tiene moral para estar también aquí haciendo el programa de estilo de vida saludable. ¿Sí o qué? Henry, felicidades, Henry. Excelente. Y bueno, vamos a ir evaluando a todos los demás, las personas que están ahí, Esperanza Colombia Radio, a ver cómo están, Henry. Así que necesitamos una listica que nos hagas y vamos a pesar a esas personas y vamos a medirlas. Jenny, yo pienso que una tarea ya para este programa es que las personas nos puedan ir escribiendo a nuestro teléfono. Sí. ¿Cómo está su índice de masa corporal? Y su ideal, que hagan el otro ejercicio. Vamos a ponerlos a hacer aquí cálculos matemáticos, que hagan el ejercicio en cuánto están y cuál sería su ideal, para que de una vez se pongan su meta. Eso sería. Entonces, el primer reto, por así decirlo, aunque no hemos iniciado con el reto como tal, pero vamos a empezar por ahí. O sea, ¿qué tal, Jenny, si hacemos otra cosita más? Sí. Que nos envíen su índice de masa corporal. Sí. Nos envíen su ideal, peso ideal, y que nos envíen cuánto miden de circunferencia abdominal. Toman una cinta métrica de esa de modista, se la ponen alrededor de la cintura a la altura del ombligo y entonces ahí apuntan cuánto están midiendo de perímetro abdominal. Entonces sería bueno. Así que por favor anímense, queremos arrancar con ustedes eso, teniendo en cuenta, ¿no? ese pasaje tan hermoso que Jenny encontró, de que nosotros los que sabemos de salud tenemos la obligación, por así decirlo, de enseñar lo que hemos aprendido. Bueno, ha sido una constante en mi vida. Les cuento, Jenny, de que ha sido una constante en mi vida de estar en esa tónica. Y sí, te cuento, por ejemplo, que yo desde que estoy acá desde hace mucho rato que conocí la iglesia y que conocí la necesidad humana, siempre he estado en brigadas de salud. Cuando vivía en Sincelejo, íbamos a Cartagena, Carmen de Bolívar, pueblos pequeños, pueblos grandes, y mismo en Sincelejo, muchos lados tenía un equipo de salud que eran puros estudiantes y algunos profesionales, pero la mayoría eran gente que eran estudiantes y esas personas las entrenamos para hacer esa labor. Y bueno, acá en Medellín, ya cuando me mudé para acá, para Medellín, hemos seguido con lo mismo. Bueno, actualmente nos tiene atajados la parte de la pandemia, pero siempre hemos estado llevando a las personas consejería para tener un estilo de vida saludable. Sí, bueno, es que es muy importante ese tema, Freddy. Uno a veces dice, bueno, si yo no quiero aprender de ciencias políticas, de geografía, bueno, eso no es como tan indispensable para mi vida, pero nadie debería estar como ajeno al tema de la salud. El tema de la salud es un tema que nos toca a todos porque todos tenemos cuerpo, todos nos podemos enfermar. Entonces eso es algo que uno debería aprender desde muy niño. ¿Cómo funciona mi cuerpo y cómo yo lo voy a cuidar para que funcione lo mejor posible y el mayor tiempo posible? Y no necesitamos tener una profesión, no necesitamos tener un título en una universidad para nosotros manejar bien nuestro cuerpo. O sea, no es necesario. Hay unos tips muy sencillos y que es a los que les estamos invitando para compartir con usted durante estas semanas para que usted realmente esté bien de salud. Bueno, amigos, Jenny, gracias. Gracias por estar con nosotros.
en este programa y sabemos de que estarás con nosotros en los siguientes, en donde estaremos tratando estos temas muy interesantes que sé y tengo la seguridad en el nombre del Señor que le van a reportar mucho beneficio, mucha bendición a las personas que nos estén acompañando durante el transcurso de estos. Y recuerden, escríbanos, estén allí pendientes, reporten su sintonía. Cualquier comentario, háganlo, pero yo estaré pendiente de las personas que van a estar respondiéndonos o haciendo comentarios para que se lleven el libro, los que se mantengan fieles. Entre ellos estaremos sorteando para que se lleve este libro muy bueno, Salud Plena, basado en 8 principios naturales. Es un excelente libro. Mis amigos, gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. Y recuerden que Esperanza Colombia Radio lleva este programa a ustedes para que vivan saludablemente. Bendiciones.